Estamos en casa de José Iturriaga. Vamos a ver qué nos depara esta hermosísima entrevista. ¡Toc, toc, toc! ¿Se puede? ¡Claro! Amiga de la Sociedad de Escritores de Morelos, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y a todos nuestros miembros de la sociedad representados aquí por ti. Muchísimas gracias. ¿Cómo me hice escritor? Bueno, en primer lugar, no acabo de sentirme un escritor profesional, porque independientemente de que pues, he escrito varios libros y es una pasión, lo veo mucho más como eso, como un enamoramiento a escribir, más que como un trabajo. Pero bueno, voltea uno para atrás y ve lo que ya ha venido haciendo en este terreno y pues sí, al parecer soy escritor. Pero nunca me lo propuse. En realidad, mi primer libro fue mi tesis de licenciatura de economía, que fue de historia económica. Un libro que se convirtió finalmente en libro sobre la hacienda pública en la época de Plutarco Elías Calles. Algún amigo leyó el mamotreto porque es un volumen pesado en el doble sentido de la palabra, físico y seguramente no muy agradable de leer, más bien debe ser pesado. Pero este amigo me dijo, oye, esta tesis, si la aligeras, le quitas estadísticas, la haces para una lectura más general, puede ser un libro interesante. Preséntalo porque en la colección de CEP 70s están tocando temas muy diversos y yo creo que este puede entrar ahí. Me dijo él. Bueno, pues hice una versión de mi tesis como la tercera parte de la extensión, la presenté a CEP 70s. Pues todos sabemos que CEP 70 fue precisamente esa década de los 70s del siglo XX, editada por la Secretaría de Educación Pública, colección que llegó a ser muy prestigiosa. Bueno, pues lo cierto es que la aprobaron y se publicó. Entonces, como ven, pues realmente yo no pretendía ser escritor, simplemente ser economista. Ahora bien, soy un economista pues más bien renegado, porque basta ver cómo nos tienen los economistas en nuestro país para ocultar y en mi caso darme cierta vergüenza. Además, hice también la carrera de historiador, licenciado en historia y después maestría y doctorado. Y realmente yo a lo que me dedico es a la historia. Entonces, por aquí, por este otro lado, se combinó la pasión por la historia con la pasión por la cocina. La cocina que va de la mano con la pasión por la comida. No concibo a alguien que no sea un gran comelón y que sea un buen cocinero y viceversa. Entonces, empecé a publicar en una revista México Desconocido desde mis 22, 23 años, artículos sobre cuestiones de antojitos y mis viajes por la República Mexicana, etc. Y un día coleccioné todos esos artículos y resultó un libro que propuse a la editorial Diana y que lo aceptaron y se publicó como De tacos, tamales y tortas. Así que en realidad ya como escritor absolutamente mi línea ha sido la historia y en buena medida historia de la cocina mexicana. Yo soy originario de la Ciudad de México, igual que mi esposa, pero hace unos 22 años me sacó Silvia la promesa de que cuando nuestro hijo, que ahora tiene 30 años, en ese entonces iba en primaria, primero de primaria, cuando nuestro hijo pasara a secundaria, nos salíamos de la Ciudad de México, que ya entonces el tráfico era inaguantable, hoy ni se diga, y le dije que sí, que quedaba la promesa. Faltaban 6 años, Emiliano iba en primero, esto era cuando pasara secundaria.
pues el tiempo pasa. Y cuando ya se iba acercando el límite, empezamos a hacer viajes durante un año, viajes uno al mes, a las 8 o 10 ciudades del país a donde pensábamos que podríamos vivir. Y entonces así fuimos diferentes fines de semana, un mes a Mérida, otro Puebla, Villahermosa, Jalapa, Guadalajara, Morelia, Querétaro y por supuesto Cuernavaca. Bueno, escogimos Cuernavaca porque además de que es hermosa ciudad y lo que dijo Humboldt, la ciudad de la eterna primavera, es rigurosamente cierto. Es una delicia nuestro clima al margen de estos calores fuera de lo ordinario que ha habido en el 2024. Entonces escogimos Cuernavaca y nos mudamos para acá hace 18 años. Desde el momento en que nos mudamos, no ha habido un solo día, bueno, no ha habido un instante en que nos arrepintamos de habernos venido a vivir a Cuernavaca. Jamás nos ha pasado ni por aquí volver a la Ciudad de México, ni siquiera salir de Cuernavaca. De aquí nos van a sacar con los pies para adelante. Entonces, realmente para mí el venir a vivir a Cuernavaca, bueno, la casa tuvimos que hacer un segundo piso, que es esta biblioteca, pues porque si no sería como un mecánico sin taller. Mi trabajo es este. Entonces, continué mi trabajo de escritor y me propuse algo que no es usual en los inmigrantes a Cuernavaca: integrarse a la sociedad local. Porque muchísimos habitantes de Cuernavaca que llevan aquí años y hasta décadas viviendo, no tienen trato con la gente local, con los morelenses, con los cuernavacenses. Hablo tanto de extranjeros como de muchos mexicanos, sobre todo chilangos como nosotros, que nos integran, que viven en una burbuja y viene su familia y los visita, ellos van, pero aquí viven aislados. Yo me propuse que eso no iba a ser nuestro caso. Y bueno, tuve la suerte de poder empezar buscando e investigando, de vincularme con la gente local, y estoy feliz y orgulloso de ser muy amigo de los intelectuales y artistas locales. Y bueno, me han invitado, por ejemplo, soy miembro de una ONG que se llama Identidad Morelos, que pues, su nombre lo dice, es de personas de Morelos, sobre todo Cuernavaca. Pues yo soy miembro ya, incluso pues me han invitado, he dado charlas, en fin, feliz de participar en el capítulo morelense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Formo parte y eso me ha vinculado con muchos más morelenses. En el Seminario de Cultura Mexicana también hay un capítulo de la ciudad de Cuernavaca en el que soy miembro, y todo esto me ha ido integrando con la crema innata de la inteligencia y del arte local. Y claro, también muchos, como es mi caso, que inmigraron sobre todo de la Ciudad de México emigraron de México hacia Cuernavaca, y bueno, pues es una delicia vivir en esta ciudad, no solo como de vacaciones, sino con un trabajo intelectual y social, en el sentido de vínculo con la gente. Y así fue como algunos de los colegas miembros de estas diferentes organizaciones locales me dijeron: oye, ¿tú por qué no estás en la Sociedad de Escritores de Morelos? Pues porque no me han invitado. En el momento en que dije eso, se me invitó, y bueno, orgullosamente soy miembro de esta sociedad, y ya desde hace muchos años, y feliz de haber participado en libros colectivos donde hay colaboraciones mías. Con respecto a mi vida de escritor, me siento raro autollamándome así, pero bueno, pues ahí están una serie de libros. Con respecto a esa vida, bueno, empezó desde luego desde hace
muchos años antes de venir a Cuernavaca. Mi primer libro se publicó cuando yo tenía 26 o 27 años y bueno, no he parado en el siguiente medio siglo de seguir escribiendo y publicando. Y por mi edad, pues ya se imaginarán que yo escribía a manuscrito. Y cuando empezaron a ser comunes las computadoras, bueno, pues empecé medio a explorarlas, pero como yo trabajé 4 décadas en el servicio público y pues tuve varias posiciones de cierta importancia en sus ramos específicos, pues yo siempre tuve secretaria. Y entonces, pues mi secretaria era la que le daba a la computadora y me ayudaba en mis cosas personales. Desde luego yo la retribuía en lo personal también, pero empecé a explorar y a meterme a la computadora. Y bueno, pues al paso del tiempo, yo ya no escribo manuscrito más que para firmar. Realmente todo lo hago en computadora porque es un invento genial. Alguna vez declaró Carlos Fuentes que si a él hubieran tocado las computadoras desde que empezó a escribir, tendría el doble de libros publicados de los que publicó. Y por supuesto, pues sí es cierto, es una maravilla el tiempo que ahorra en muchos sentidos la computadora. De manera pues que sí, me incorporé por completo a la computadora. Mis hijos, uno de 50 años y el otro de 30, son ambos ingenieros en diferentes ramos, son expertos en computadora. Pero en Word, concretamente, cuando se trata de escribir, me preguntan a mí, oye papá, ¿y cómo se le hace cómo se le quita acá? Porque verdaderamente pues estoy el día entero en esto metido. Todo el día estoy o leyendo, o escribiendo, o cocinando. Bueno, y cocinando y comiendo, por supuesto. Lo cierto es que sí escribo en computadora. Y mi rutina, con la edad, ya sabemos que las personas empezamos a despertar de manera natural muy temprano. Entonces yo generalmente a las 5:30 o 6 de la mañana ya estoy despierto. Me pongo a trabajar en la computadora cuando menos 1 hora, hora y media, hasta que ya bajo a desayunar con mi esposa, leo el periódico y subo a trabajar unas 4 o 5 horas y normalmente ya como a las 2 de la tarde, a veces por lo mismo de la desmañanada y también porque me desvelo, ya lo voy a decir, pues ya a esa hora como que da cierto sueño. Entonces duermo la siesta. Mi papá decía que se llamaban siestas de perro, la que son antes de la comida, no después. Entonces una siestecita previa a la comida, 2:30, 3, como con mi esposa otra vez, y en la tarde a trabajar varias horas. A veces veo alguna película o la vemos juntos, pero si estoy en la recta final de algún libro, y algunos de mis libros son por encargo, no la mayoría, pero sí varios, y en esos pues trata uno también de meterle más velocidad. Entonces hay veces que trabajo hasta las 12, 1 de la madrugada. Y bueno, realmente cuando nos cambiamos a Cuernavaca y estaba yo trabajando así, porque lo he hecho así estos 18 años, mi esposa me decía, y me daba mucha risa, me decía, trabajas más que cuando tenías trabajo, porque es cierto, pues en México estaba yo en el servicio público, pues con horarios, en fin, pero aquí sin horarios. Nunca podría decir cuál es mi libro favorito, pero sí podría, sin ninguna duda, mencionar cuál es mi género favorito. Y obviamente dentro de ese género, ¿qué autores? Pues es lo que llaman la literatura viajera. Porque por un lado, soy, y lo fui desde adolescente, un viajero incansable. Desde mochilero de jovencito, y fui creciendo y tuve un remolquito, jalaba con un Volkswagen, y así fue desarrollándose mi vida. Fui campista, ya luego trabajé 40 años en el servicio público, tuve una primera camper, luego una segunda, 50 años me dediqué al camping.
Entonces, siendo tan apasionado por el viaje, pues lógicamente quienes hablan de sus viajes para mí son lecturas asimismo apasionantes. ¿Cómo surgió esta vertiente de mis escritos, de mis libros sobre viajeros extranjeros en México? Bueno, un día cayó en mis manos, cuando yo tenía como 24 años de edad, hace más de medio siglo, un librito que me llamó muchísimo la atención, porque yo había leído a Julio Verne, sus viajes fantásticos, bueno, el gran francés con una imaginación desbordante, que además fue pitonizo, porque mucho de lo que él describe en sus novelas finalmente se realizó: submarinos, viajes a la luna. Creo que solo el viaje al centro de la Tierra no se ha hecho realidad. Bueno, pues cayó en mis manos un librito de Julio Verne que poca gente conoce, que resulta que fue su primer libro, como dicen con cierta pedantería, su ópera prima. Una novelita pequeña de unas 80, 100 páginas que se llama Drama en México, de Julio Verne. Es una novela muy sencilla, la escribió cuando él tenía 22 o 23 años. Unos marinos españoles que se amotinan en el Pacífico, llegan a Acapulco y viene la trama, finalmente... Y nunca conoció México. Jamás vino Julio Verne a México. Entonces es divertidísimo cuando sus personajes los hace cruzar de Chilpancingo a Iguala por el cañón del Sopilote, que es de una aridez terrible, y en la novela de Verne hay lianas, orquídeas, es selvático aquello. O sea, la imaginación del escritor, pues había que haberla combinado con conocimiento de la geografía, porque verdaderamente... Y algún libro inspirador también, ¿de dónde Sí, sacó todo eso? por supuesto. Y bueno, esa novelita de Verne, para ir de Cuernavaca, México, a la Ciudad de México, hace a sus protagonistas pasar por el Popocatépetl, lo cual pues ya sabemos que para nada es desviarse. Si fuera de Puebla, entonces sí, pero de Cuernavaca a México no. Y bueno, ya el final es que ahí mueren algunos protagonistas, etc. Entonces me sorprendió muchísimo esa novela. Y luego hubo otra, como al medio año, que esa sí ya me desató mi interés por el tema de los extranjeros en México. Fue una novela del Premio Nobel de Literatura estadounidense John Steinbeck, que, bueno, tiene libros clásicos, algunos con trama La ira mexicana, de las uvas. por supuesto, y La tortilla. La perla, estaba yo acordándome de la perla que se desarrolla del Golfo de Cortés. Pero entre las varias novelas de Steinbeck tiene un libro de viaje, un recorrido en barco desde San Francisco a toda la península de Baja California, da la vuelta en Los Cabos y exploran el Golfo de Cortés y luego regreso allá. Y entonces es un libro que va combinando la parte científica, porque Steinbeck era aficionado también a la zoología marina invertebrada, es decir, moluscos y este tipo de animales. La cosa es que entre erizos y almejas y ostiones hay unas descripciones tan interesantes, tan simpáticas, algunas francamente divertidísimas de su viaje. Entonces, bueno, pues fue una delicia. Entonces se me despertó esa curiosidad. Y de ahí me seguí de filo, pues con los clásicos, Humboldt, la Marquesa Calderón de la Barca, etcétera, etcétera. Como escritor y como historiador, básicamente he tenido dos líneas de investigación y casi la totalidad de mis libros están en una de esas dos líneas. El que considero el tema más importante como historiador es el de los viajeros extranjeros que han venido a México y escrito sobre nuestro país.
sobre ese tema he publicado libros que abarcan, es que de carácter nacional, algunos publicados por Fondo de Cultura Económica, otros los he hecho a nivel estatal. Tengo de las 32 entidades federativas, 27 estados ya publicados, y en esos casos casi siempre son las secretarías de cultura estatales respectivas las que los han publicado, en un par de casos universidades públicas de los propios estados. Y también una tercera vertiente en este ramo de los viajeros extranjeros, que son libros monográficos, es decir, que con la fuente de información de lo que escribieron los viajeros extranjeros en México, he hecho libros sobre un tema específico. Por ejemplo, el Popocatépetl ayer y hoy, el medio ambiente de México a través de los siglos, que lo publicó la UNAM, uno especializado en viajeros británicos en México y otro en viajeros alemanes, ambos publicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dos, que uno de ellos me gusta mucho. Uno es La mirada estadounidense a México, y la otra es La mirada chicana a México. Este segundo me gusta mucho, decía yo, porque es muy singular la forma de ver de esos paisanos que son mitad mexicanos, mitad estadounidenses, o algunos 2/3, 1/3, pero donde ya hay una mezcla cultural. Y bueno, cuando digo que me gusta el libro, yo creo que soy el único escritor que puede recomendar sin que le dé pena que se lean esos libros de los viajeros extranjeros que he escrito, y los recomiendo muy sinceramente, porque no me van a leer a mí, qué chiste, van a leer a los extranjeros que escribieron sobre México. Entonces yo presento desde el siglo XVI hasta el siglo XXI quién era, a qué vino, por qué vino, se quedó, se casó, etc. Y luego lo interesante y muy interesante de estos libros míos son las citas textuales que reproduzco de esos extranjeros. Por eso realmente puedo invitar a que los lean. Pero la otra vertiente de mi trabajo como historiador y escritor es la historia de la cocina mexicana. Entonces, desde mi primer libro de ese tema, de tacos, tamales y tortas, luego siguió La cultura del antojito y otros más, van 12 me parece de temas gastronómicos. Ninguno es un recetario, todos son investigaciones históricas con mucho de antropológico, aunque yo por supuesto no soy antropólogo, pero el enfoque de este tipo de libros así es, porque la cocina mexicana, la cocina tradicional mexicana, independientemente de que sea una cocina muy rica, deliciosa, es una cocina con un profundo contenido cultural. Por eso la UNESCO la declaró en el 2010 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, en esta vertiente de la cocina, bueno, pues he escrito mucho al respecto, pero no se puede escribir sobre cocina con sinceridad si no es uno un apasionado de la cocina y de la comida. Así que bueno, pues debo decir que sí, me meto mucho a la cocina, incluso mi esposa guisa muy bien, pero no es una pasión para ella, para mí sí. Para mí es verdaderamente apasionante, y cuando hay visitas, cuando viene la familia, yo me encargo de la Supongo que cocina. una pasión de la infancia. Por supuesto, la pasión por la cocina viene desde niños. Es muy difícil que se adquiera ese tipo de pasiones tiempo después de la infancia. Mi mamá era una gran cocinera y gran comelona, igual que yo. Mi papá era un gran comelón, pero él no era muy buen cocinero. Bueno, él presumía de que era muy buen cocinero, pero hacía 5 platillos. Mi mamá era verdaderamente extraordinaria. Y yo siempre me le pegué desde muy chico, desde los 6, 7 años, me le pegué mucho a la cocina con mi mamá. Y bueno, empecé a cocinar, pasé por una etapa de pastelero, etc. Y cuando mi mamá era muy hacendosa, tenía su máquina de coser, y bueno, hacía
cortinas, carpetas, a mi hermana le hizo vestidos. Y algún día le pedí que me hiciera mi gorro de chef. Y sí, me lo hizo. Lo conservo, nada más le quité la costura de atrás para todavía podérmelo poner y de repente con la familia jugamos y hacemos alguna cosa y me pongo mi rollo de chef. Pero sí viene de la familia. Dentro de los libros que he escrito y que se han publicado, porque por allá hay 2 o 3 inéditos que no han visto la luz todavía, pero dentro de los publicados, probablemente mi libro más entrañable, por ser el más íntimo, es un libro que publicó la Secretaría de Cultura Federal y que se llama Confieso que he comido. Por supuesto, pues es una vil fusilata del título del gran Neruda con su Confieso que he vivido. Pero bueno, más allá del título, es una especie de memorias gastronómicas desde que yo era niño hasta años recientes. Lo escribí para mi familia. Fue el único libro que he escrito que no tengo que estar consultando otros libros, porque prácticamente todos mis libros, al ser de historia, pues no salen solo de la mente, sino de la consulta, de la investigación. Para Confieso que he comido, solo tuve que estar horas y horas durante meses recordando y escribiendo. Y mi intención era el que para mi esposa, para mis hijos, para gente muy cercana, amigos, regalarles un ejemplar, imprimir en fotocopias 20, 30 ejemplares. Y así fue como surgió ese texto. Cuando se lo entregué a mi esposa para que lo leyera, antes de reproducirlo para obsequiarlo a la familia, se lo entregué y me hizo un comentario que yo no sé si me halagó o me molestó, porque en ese momento ya tenía yo pues varios, quizás muchos libros publicados. Y me dijo: Silvia, es lo mejor tuyo que he leído. Entonces, realmente, bueno, me sentí porque ya había otras cosas que yo consideraba pues de cierto valor histórico, de significado para mí. Bueno, pues resultó que ese libro que escribí para la familia y de manera íntima es uno de mis libros a los que mejor le ha ido. Lo publicó también la Secretaría de Cultura, fueron un número de ejemplares, creo que 5,000 o 7,000, hubo una reedición, está completamente agotado, ya escribí un segundo tomo que todavía no se publica, pero ahí está listo. Entonces, para mí fue muy interesante ver cómo cuando escribí sin cuidarme de lo que vayan a decir los demás, porque era de mi familia, era para que lo leyeran mis hijos, mi esposa, cuando escribí así resultó algo que al parecer pues es atractivo, yo creo que por lo íntimo, lo sincero, el que salió del alma y no solo del intelecto y de la investigación. Sin duda, ese es de mis libros más queridos. Pero por otro lado, dentro de los diversos libros que me ha tocado escribir, un día empecé con una novela. Jamás pensé que yo fuera dentro de este carácter de escritor, que fuera yo a llegar a ser novelista. Pues escribí una primera, las 6 son novelas históricas. Escribí una primera, le fue muy bien, la publicó Grijalbo, una segunda, una tercera, cuarta, quinta, y mi sexta novela salió hace poco. 4 las publicó Grijalbo, que es pues una editorial que distribuye muy bien, es del grupo de Penguin Random House. Otra la publicó la Fundación Miguel Alemán, y otra más se la acaba de publicar un empresario de una hacienda yucateca, porque el libro, que es Un viaje de Carlota, tiene que ver precisamente con esa hacienda. Pero bueno, pues esos son los libros que me llegan más al corazón, porque también las novelas, aunque fueron históricas, y eso implica mucha investigación, pues la parte de la novela, de la ficción, también sale más del corazón que de la cabeza. Para mí fue interesante la pandemia que vivimos hasta hace ya casi 2 años,
Bueno, y fue muy doloroso por lo que le pasó al mundo y a nuestro país, la gente que falleció. Pero bueno, no puedo ocultar que yo la pandemia la pasé como un absoluto privilegiado porque seguía haciendo exactamente lo que hago diario. Y realmente, bueno, el, el- mi esposa también, que lee muchísimo, pero también tenía actividades de literatura y todo, pues las cambiaron a Zoom, que no es lo mismo desde luego. Pero realmente, bueno, fue una etapa difícil, pero que algunos tuvimos el privilegio de poder llevarla más fácilmente, si cabe la palabra. Pero lo que quiero comentar es que nos encerramos, como casi todo mundo responsable, en nuestro caso exactamente el día de mi santo, 19 de marzo del 2020, ¿verdad? Bueno, el 2020. Y ese mismo día me propuse, pues voy a escribir la historia de las epidemias en México. Y como mi biblioteca es muy completa en cuestiones de historia de México, ya no se diga de viajeros extranjeros, tengo poco más de 2.500 libros escritos por extranjeros sobre nuestro país. De hecho, pues, lo que se ve aquí es una parte menor de los libros que tengo aquí en la casa de ustedes. Lo cierto es que empecé a escribir la historia de las epidemias en México. Lo que no tenía sobre ese tema se consigue muy fácil en Internet. En universidades de todo el mundo hay acceso libre a mucha información al respecto. Bueno, lo cierto es que trabajando 10, 12 horas diarias, en unos 4 meses o 5 quizás, terminé. Y de inmediato la mandé a Grijalbo, que es el sello editorial con quien he trabajado pues muchos de mis libros, no todos. Y como después de 2, 3 semanas me escribieron que sí lo iban a publicar, pero que iban entonces a detener unos meses una novela mía que estaba próxima a salir, una novela sobre el viaje de Humboldt a México. Bueno, la cosa es que dije adelante, de acuerdo. Entonces se pospuso casi un año lo de Humboldt y salió a finales de ese mismo año mi historia de las epidemias en México, que es un libro que está hecho de flashazos anecdóticos. Entonces, muy, no se puede decir divertido ante semejante tema tan dramático, pero sí es muy interesante de leer y bueno, a veces escalofriante, a veces hasta escatológico, pero realmente creo yo que complementó muy bien toda la información científica que estuvo generándose, pero en cantidades enormes a lo largo de esos 2 años y hasta después. De hecho, mi libro se publicó impreso en papel y también en digital por la propia Grijalbo. Pues fue una forma productiva de hacer llevadera esa tragedia nacional y mundial.